Queridos hermanos, hermanas, este es su pastor y amigo Mario López, pastor de la Iglesia Cristiana Misionera Visión Celestial. Este va a ser el primer video sobre una serie que voy a hacer sobre el Nuevo Testamento y el rapto de la Iglesia. Deseo en el futuro hacer los videos más profesionalmente. Disculpe que los estoy haciendo de esta manera, pero aquí estoy tratando de hacerlo mejor. Quiero tocar el tema del Nuevo Testamento y el rapto de la iglesia porque muchos hermanos de los videos que hice en Facebook me han querido que suba los videos a YouTube. Entonces no he podido hacerlo, pero directamente los estoy haciendo a YouTube ahora. Quiero leer un texto en Apocalipsis capítulo 1 verso 7, el Nuevo Testamento y el rapto de la iglesia, el problema histórico le he llamado. Dice el verso 7 aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En los tiempos de la Reforma Protestante mucho se habló sobre el anticristo. Se identificó a la silla romana, se identificó al Vaticano como donde se sentaba el anticristo, el lugar donde el anticristo estaba sentado. En este tiempo hubo un hombre jesuita que se llamaba Francisco Rivera. Este hombre era un jesuita, un hombre muy intelectual y contradijo a los reformadores. Él le dio una interpretación futurista al libro de Apocalipsis. Se identificó a los primeros 3 años supuestamente de una tribulación futura donde era allí donde los juicios de Dios iban a ser derramados. Muchas personas nos han querido hacer pensar que el rapto de la iglesia, el rapto secreto de la iglesia se encuentra en los escritos antes de 1800. Por ejemplo, han citado a un bautista reformado del siglo XVII llamado Gio, un puritano bautista. Este hombre en realidad no enseñó el rapto secreto de la iglesia. Por 1800 años, usted puede leer los libros de la generación posapostólica, de los padres de la iglesia, todos los escritos y todos los estudiosos entienden de que no se encuentra la enseñanza en ninguno de los escritos antes de 1830. Francisco Rivera, entonces para 1612, la venida de Cristo en su majestad, algo así se llamaba el libro, pues fue publicado en 1612. Entonces, allá por los años 1800, algo así, llegó a las manos de un hombre que se llamaba Emanuel Lacunza. Él escribió bajo el seudónimo de Rabbi Ben Ezra. Entonces, él quiso, pues también le dio una interpretación futura al Apocalipsis y a muchos pasajes de la escatología bíblica, y así fue como comenzó esta teoría que ha permeado todo el evangelicalismo pentecostal, más en América Latina. Este Manuel Lacunza entonces empezó a escribir, y este libro llegó a las manos de Edward Irving. Edward Irving era un predicador presbiteriano escocés, muy intelectual, con una retórica excelente, y ganó muchos adeptos en Escocia y en Inglaterra. Este hombre escuchó la enseñanza y la empezó a promover, ¿verdad? Una venida secreta de Cristo. O sea, la segunda venida de Cristo iba a tener 2 etapas. Entonces, Edward Irving finalmente y desgraciadamente terminó negando la impecabilidad de Cristo. Terminó diciendo que Cristo había tenido el pecado original,
y todo eso, entonces lo excomulgaron de la iglesia presbiteriana. Después un laico había escuchado su enseñanza y la empezó a promover, y a este laico lo escuchó el señor John Nelson Darby. La idea que algunos tienen que Margaret MacDonald fue que en una visión vio algo, vio una venida secreta en la segunda etapa de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Es decir, que la segunda venida de Cristo tiene dos etapas, una por la iglesia, una con la iglesia y todo. Posiblemente no es verdad, dice el profesor del seminario de Denver, Claire Blomberg. Entonces este Darby escuchó a este laico enseñar aparentemente sobre esta enseñanza, y Darby creó un sistema futurista de las 70 semanas de Daniel, y todo el libro de Apocalipsis y todos los pasajes sobre escatología bíblica. Así de que aquí miramos que se va desarrollando toda esta todo este esquema escatológico que en verdad ha infiltrado en la rama pentecostal evangélica de América Latina. En Norteamérica nunca ha sido fuerte esta enseñanza, en Europa tampoco. Entonces así se va desarrollando. Miramos que en los 1870s el señor John Nelson Darby ya había hecho su esquema escatológico, y lo escuchó C.A. Scofield. C.A. Scofield era un político de Missouri, y C.A. Scofield tenía amor a las misiones. C.A. Scofield adoptó la enseñanza y lo llevó esta enseñanza a un seminario que fundó en Centroamérica. En Centroamérica, allí los pentecostales llegaron como a los años y adoptaron la enseñanza y la empezaron a promover por todos lados. El pentecostal, la mayoría de pentecostales, no todos, sabemos que solo adoptan enseñanzas y después las promueven sin analizar, sin probarlo a través de las escrituras si tiene semillero bíblico la enseñanza. Entonces fue allí como se ha promovido en todo el mundo. Scofield, en sus notas, que uno de los primeros editores de su Biblia fue el señor presbiteriano, el reverendo A.W. Pink. A.W. Pink posteriormente iba a refutar el dispensacionalismo, iba a renunciar a su sistema y después lo iba a refutar. Usted puede encontrar uno de sus libros en Amazon, que ha sido traducido al español. Así de que miramos de que este sistema, muchos, el Donald Barnhouse, de un gran ministro presbiteriano de los 1940s y 50s, adoptó el sistema, y él creía con toda convicción este sistema escatológico. Miramos, esta enseñanza llenó todo el mundo evangélico, y muchos presbiterianos, muchos metodistas adoptaron la enseñanza, la recibieron y la creyeron, pero después se ha ido el fervor aquí en Norteamérica, se ha ido el fervor respecto a esta enseñanza, y solo ciertos líderes pentecostales la enseñan. Es más, yo conozco biblistas, conozco personas que no sostienen esta enseñanza en América Latina y vienen de la tradición pentecostal. Así que no todo el pentecostal sostiene esta enseñanza. En 1922 se iba a fundar el seminario de Dallas, donde el señor Schaeffer, Louis Perry Schaeffer, lo fundó el seminario de Dallas, y parece ser que solo ese seminario con el seminario de Moody Bible Institute, son las dos instituciones que enseñan este sistema en la escatología, ¿ok? Se ha dicho que solo es Dallas, pero yo creo que el Moody Bible Institute, tal vez en el pasado, por ejemplo, porque la fundó D.L. Moody. D.L. Moody promovió esta enseñanza mucho. Scofield, entonces, influyendo en el pensamiento de Louis Perry Schaeffer, que escribió 8 volúmenes en su sistemática,
y que fue el primer presidente, promovió esta enseñanza. Después John Walbor, que fue el segundo presidente, también la sostuvo, y el tercer presidente ha sido Chuck Swindoll, hoy es otro presidente. Pero Scofield entonces, también como Moody en su tiempo, promovió esta enseñanza. En el día de hoy tenemos personas como John MacArthur. John MacArthur pertenece a los consejeros del Gospel Coalition, es un council member, y MacArthur es uno de los pocos pastores aquí en Norteamérica que sostienen esta enseñanza cuando se trata de pastores que son famosos. Él no habla mucho del tema, él muy bien sabe, pero miramos de que él es uno de los pocos con el exégeta español Samuel Pérez Millos, que es un exégeta de España que hace unos comentarios voluminosos, muy gruesos, pero, verdad, él falla en la interpretación de estos textos. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:10, que Francisco La Cueva entendió que Apocalipsis 3:10 era un texto que quería decir te guardaré en medio de, no fuera de. Tengo varios escritos sobre... en mi blog se llaman notas pretribulacionales de teólogos famosos, donde hablo de este tema y qué es lo que dicen los teólogos que de renombre en la academia, que si usted estudia estudios serios de la academia, entonces usted se va a topar con esos nombres. Entonces también tengo un estudio detallado, recuérdese, en el blog, que se llama Un estudio histórico, exegético y teológico del rapto pretribulacional. Ok, usted puede tener acceso a este estudio en Pastor Mario, Kansas. En Norteamérica, lo repito, solo tenemos a John MacArthur, que es uno de los pocos pastores que son famosos y que sostienen esta enseñanza. En España tenemos el exégeta Samuel Pérez Millos. Ahora, en América Latina hay unos que se dicen ser escatólogos, y este es el señor Bolaños y el nieto del hermano G. Ávila, Miguel Sánchez Ávila. Miguel Sánchez Ávila, al mes que empecé a seguir su página o su página personal, le hice unas preguntas sobre la escatología y aparentemente no las pudo responder. Lo fastidié, me convertí en un troll aparentemente y me borró. Pero en verdad el término escatólogo no existe, ¿ok?, en la academia, sino que es una invención de personas en América Latina que nunca han estudiado teología formalmente y se han inventado el término. Lo que tenemos que aprender de este tema de la escatología es que es un tema muy complicado, y no porque creo que la Biblia no es explícita en su enseñanza, sino que creo que muchos han confundido los pasajes y han complicado más el tema, y también, como dijera el gran erudito de Inglaterra del siglo pasado, C.B. Cranfield, tenemos que ser honestos intelectualmente y saber que la historia con la escatología se mezclan, ¿ok? En la historia con la profecía, ¿ok?, se mezclan en la escatología, y por eso es un tema muy complicado. Miramos de que en toda la historia de la iglesia, en todos los escritos de los padres de la iglesia, usted nunca va a encontrar un rapto secreto en sus estudios. Nunca llegaron a esa conclusión que Cristo iba a venir y por su iglesia la iba a raptar, la iba a llevar y todo para que fuera librado de los juicios. Tenemos que entender que el texto clave de Apocalipsis, para entenderlo, es el capítulo 1, verso 19. Escribe las cosas que has visto. Note eso. Y las que son y las que han de ser pronto después de estas, dice en el griego según algunos estudiosos. Escribe las cosas que has visto. Note eso. Ya las vio.
y las que son, las que están pasando y las que han de ser después de estas. El pasado, el presente y el futuro se mezclan en el libro de Apocalipsis. Así de que el término escatólogo no existe. Usted no va a encontrar un académico serio que sostiene esta posición, ¿ok? Así de que miramos de que es un tema muy complicado. Muchas personas sin ningún entrenamiento bíblico, sin ningún estudio serio de las escrituras, sostienen estos puntos. Pastores que nunca han estudiado, pastores que no son serios con el texto, pastores que solo repiten lo que escuchan, enseñan esta enseñanza. Así de que en la segunda parte voy a tocar los textos bíblicos. Solo estoy dando en el primer video información sobre personajes que han jugado un papel importante en el desarrollo y promoción promulgación de esta enseñanza. Ya tocamos el personaje de Francisco Rivera, que contradijo, lo voy repitiendo, a los reformadores, y como los reformadores decían, la silla de Roma es la que tiene el anticristo y el papa es el anticristo. Entonces él quiso quitar ese peso del Vaticano y comenzó de una manera futura a interpretar Apocalipsis. Tocamos a Emanuel Acunza, el que escribió bajo el nombre Rabbi Ben Ezra, después de Edward Irving, Darby, Scofield, Moody. Estos fueron los personajes. Billy Graham sostuvo esta enseñanza y todo. Así que son pocos los que quedan que han seguido con esta enseñanza en Norteamérica en el ámbito popular. MacArthur es uno de ellos, como lo estaba diciendo. Estoy hablando bajo el tema el Nuevo Testamento y el rapto de la iglesia, el problema histórico. Voy repitiendo, usted puede accesar el escrito en Pastor Mario Kansas, al blog. Así de que seamos serios en esta enseñanza, porque esta enseñanza como que aparentemente hace que los cristianos crucen los brazos y que esperen el rapto. No les gusta trabajar para la gloria de Dios. Muchos me han contado que dejaron los estudios. Muchos han tenido ataques de pánico, literalmente. Se mira que Hollywood, Tim LaHaye promovió esto más en Hollywood con sus libros, las series dejados atrás. ¿Ok? Así de que miramos que la enseñanza es popular y yo sé que a muchos les es difícil aceptar esta enseñanza y entender de que no existe tal rapto secreto en el Nuevo Testamento ni en la historia de la iglesia. Es la tesis de estos videos, que no hay ningún rapto secreto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y estoy probando esto con la Biblia, lo voy a probar en el segundo capítulo, pero primero estoy tocando la historia. Así de que, queridos hermanos, pensemos sobre esto. Reflexionemos sobre esto. Yo crecí en una iglesia que era pretribulacional y es pretribulacional todavía. Y me costó un poco hace unos 10 años aceptarlo, que no había un rapto secreto. Yo sé que hay personas de que nos llaman herejes a los que no creemos en esto, pero esto más se mueve en el ámbito fundamentalista, de personas que no han tenido ningún entrenamiento teológico y que ellos no salen de sus mansiones o castillos teológicos, de sus iglesias. Para ellos lo único que existe es pentecostalismo, lo único que existe es fundamentalismo. De decir, mi enseñanza es infalible y los demás, los que no crean como yo, son herejes. Eso no es así, querido hermano y hermana. Miramos, vamos a ver en el futuro que en el milenio habían muchas posiciones en los primeros escritos de los padres de la iglesia y nunca ellos se llamaron herejes. Pero hoy tenemos personas de que fácilmente le llaman herejes a otras. Y no debe de ser así. Tenemos que entender que nos podemos llevar bien, podemos amarnos en Cristo y diferir en estos temas. Pero con toda convicción, con toda objetividad, yo le quiero decir esta noche de que no hay ningún escrito que enseñe sobre este tema de un rapto secreto de la iglesia. El mismo término parousia significa presencia. Hermano Josué Irión, él predica este sistema. Pero él no dice que otros que no creen en el rapto es
son herejes, porque él muy bien sabe, él ha estudiado teología profesional, por así decirlo, profesionalmente en un seminario. Entonces, miramos que este es el problema histórico, que no tiene historia en la interpretación bíblica. Tenemos grandes intérpretes en la historia de la iglesia. Tenemos a un Orígenes que le fue asignado y recibió apoyo financiero con 25 secretarios de un cristiano rico que lo quiso apoyar en sus estudios. Miramos a personas interesantes que escribieron grandes obras por 1830 años, 1840 años. Y la enseñanza nunca se mira. Miramos los escritos de Agustín, miramos a los escritos de Aquinas, miramos los escritos de los padres capadocios, miramos a Atanasio, miramos a un montón de personas que escribieron. Miramos Ignacio de Antioquía, miramos todos esos escritos, Justino Mártir, miramos muchos personajes que amaban la palabra de Dios y oraban. Porque hay personas que dicen, no, esto te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Y yo digo que, gloria al Señor, el Espíritu Santo tiene que revelar la Escritura, claro que sí. Pero aquí todos estamos hablando como cristianos, como personas que poseemos el Espíritu Santo de Dios. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo no es de él, dice Romanos 8:9. Pero miramos que este es el problema histórico, que no tiene historia esta enseñanza. Yo sé que a muchos no les gusta leer, yo sé que a muchos les gusta solo repetir lo que escuchan, pero no se debe de ser así. Tenemos que trazar el texto sagrado, tenemos que cortarlo bien, dice el griego. Tenemos que ser obreros aprobados, que cortan bien la palabra de verdad. Miramos de que esta enseñanza tiene su origen en el Vaticano, por así decirlo, con estos personajes importantes, tanto que el fundamentalismo odia el catolicismo. Ciertos sectores en el pentecostalismo odian el catolicismo, pero no, y dicen que todo es un complot jesuita, pero no se percatan de los orígenes de esta enseñanza, que se originó de una manera futurista en la interpretación de Francisco Rivera, después Emanuel Acunza. Así de que es un problema histórico esto de que no se encuentra en el Nuevo Testamento un rapto secreto de la iglesia del Señor. No se encuentra, no está allí. Así que Dios me los bendiga. Espero que haya respondido ciertas preguntas que se tienen sobre este tema del rapto de la iglesia. Lo vuelvo a repetir, no se encuentra. MacArthur, él muy bien sabe, él saca un rapto secreto solo del libro de San Juan 14 del 1 al 3, donde dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo no os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando viniere os recogeré a mí mismo, dijo él. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, él forza las palabras para que mencione los dos eventos, para que el texto diga lo que él quiere decir de dos eventos, de un rapto secreto y después de una segunda venida. Pero no se puede sostener esta interpretación. Imposible, porque el contexto lo refuta fácilmente. Miramos que la tradición oral del sermón escatológico también, en 1 Tesalonicenses, como lo voy a tocar en el próximo video, es que Cristo va a venir públicamente. Cristo va a venir públicamente por su iglesia. Esto digo en palabras del Señor, dice San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Así de que vamos a la historia, leamos más, porque toda doctrina tiene sus efectos negativos como positivos, por así decirlo. Ok, si no se encuentra en la palabra del Señor, entonces vamos a fallar. La iglesia necesita predicar el evangelio y la segunda venida de Cristo, definitivamente, pero no debe de esperar que se vayan en un rapto secreto, donde van a ser librados de los juicios, en el sentido donde van a sufrir. No, queridos hermanos y hermanas,
Cristo nos puede guardar en medio de la prueba y, como dice Isaías 26:20, posiblemente, anda pueblo mío entre tus aposentos y cierra tras ti las puertas mientras pasa la indignación. Pero no crucemos las manos, tenemos que interactuar con la cultura, tenemos que imponer el reinado de Cristo, tenemos que predicar el reinado de Cristo. Nadie debe de estar pensando en escapar de sus responsabilidades como cristianos. Así que Dios me los bendiga. En el segundo video estaré hablando sobre los textos sagrados de 1 Tesalonicenses 4, 15, 16 al 18, 13 al 18, 1 Corintios 15, del 50 al 58 y Apocalipsis 3:10. Dios me los bendiga. Este ha sido su pastor y amigo Mario López.